Buenas tardes a todas y a todas. Mi nombre es Ramiro y bueno, en nombre del Observatorio de Tecnologías de Información y Comunicación, Observatic, les damos la bienvenida y agradecemos su participación en lo que representa la séptima y última instancia de un ciclo de coloquios sobre apropiación digital en tiempos de pandemia. Esta transmisión e intercambio ha sido denominada Educación en contexto de pandemia, desafíos de hoy, enseñanzas para el futuro. El coloquio es organizado por el Observatorio, en tanto grupo interdisciplinar de la Universidad de la República del Uruguay, con sede en la Facultad de Ciencias Sociales. Sus principales actividades se centran en la investigación, la docencia y la extensión. Este ciclo es también apoyado por el Grupo de Trabajo sobre Apropiación de Tecnologías Digitales e Interseccionalidades del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y por la Red de Investigadores sobre Apropiación de Tecnologías Digitales, lo que conocemos como la RIAT. El objetivo es generar un espacio de reflexión a partir de la participación de destacados académicos de las tecnologías de la información y comunicación. En el área de las ciencias sociales se busca contribuir al intercambio sobre el uso de las tecnologías en contexto de pandemia y la proyección de su incidencia en escenarios posteriores en diversos ámbitos de las sociedades y sectores de la población. Hoy nos convoca concretamente el vínculo entre las TICs, el contexto de contingencia sanitaria, así como los cambios y los procesos actuales en el ámbito de la educación. A partir del intercambio de opiniones, supuestos, hipótesis y posibles futuras líneas de investigación, se profundiza sobre los procesos actuales previos a la pandemia, continuidades y rupturas, y el sentido en el que se puede esperar su evolución. Entre los destacados panelistas que contamos en la jornada de hoy está María Teresa Lugo. Es especialista en políticas digitales, en educación, posee una licenciatura en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires y es magíster en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes desde el año 2000. Actualmente dirige el Centro de Políticas Públicas de Educación, Comunicación y Tecnologías en dicha Universidad Nacional y coordina el secretariado de la Alianza Multisectorial Generación Única en UNICEF Argentina. Ha dirigido diversos estudios e investigaciones sobre las políticas digitales en América Latina para organismos internacionales, multilaterales y organismos gubernamentales. Ha sido coordinadora de proyectos TIC y educación en el IPE UNESCO durante más de 15 años. Tiene numerosas publicaciones en el campo de las tecnologías, la educación y las políticas públicas. También nos acompaña Roberto Canales Reyes, doctor en educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, magíster en informática educativa por la Universidad de la Frontera, Chile, académico del Departamento de Educación de la Universidad de los Lagos, Chile. Ha dirigido una veintena de proyectos nacionales e internacionales, ha publicado artículos en revistas de corriente principal, capítulos de libros. Sus líneas de investigación son el uso y apropiación de tecnologías para el aprendizaje, las buenas prácticas educativas, innovación con apoyo de recursos digitales, innovación educativa y formación inicial docente. Por último, tenemos a Sebastián Benítez Largui, es licenciado en Sociología por la UBA, magíster en Sociología de la Cultura por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, doctor en Ciencias Sociales por la UBA, director del Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, investigador independiente del CONICET y profesor adjunto de la carrera de Sociología y del seminario de tesis del doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Le doy la palabra a María Julia para que pueda presentar la dinámica del coloquio. Gracias, Ramiro. Gracias a todos por haber venido. Mi nombre es María Julia Morales, soy integrante del Observatic. Lo que vamos a estar trabajando hoy va a ser en 3 bloques. Un primer bloque con preguntas, con una pregunta disparadora para la que tendrán 10 minutos cada uno de los integrantes del panel para responder. Luego un segundo bloque con otra pregunta disparadora, también por la que tendrán
otros 10 minutos para responder, y un tercer bloque donde los panelistas responderán a todas aquellas preguntas que ustedes quieran ir realizando a través del chat a lo largo de la charla, que pueden ser direccionadas a cualquiera de los panelistas o que pueden ir haciéndolas para cualquiera de los panelistas en general y que ellos vayan tomando la posta según se sientan cómodos para responderla. Así que los invitamos a que vayan escribiendo en el chat las preguntas que quieran realizar, que entre Ramiro Lisgan y Carolina Carretero, que nos están ayudando, van a ir sistematizando las preguntas para luego trasladárselas a nuestros panelistas en la ronda final y así poder tener un intercambio con ellos. Así que para comenzar, lo que vamos a hacer entonces es preguntarles, empezando por, vamos a empezar por Teresa Lugo. Por ejemplo, ¿cuáles son los grandes desafíos que han identificado de los diferentes niveles en el sistema educativo, a nivel de política educativa, a nivel de docentes o estudiantes, a nivel de comunidad educativa, a nivel de familias, desde donde se sientan cómodos responder, que se presentaron en estos meses de educación remota, de emergencia o de educación a distancia, desde donde ustedes crean responderlo? La pregunta es para los tres, empecemos con María Teresa, por ejemplo. Ahí estoy desmuteada, ¿me escuchan bien? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Un placer estar esta tarde. Pues de este lado del charco está muy soleado y muy bonito, no sé cómo está del otro lado, y tampoco cómo está del otro lado de la cordillera, ¿no? Por Roberto. Pero bueno, muy, muy contenta, agradezco muchísimo la invitación a Observatic, a Laudelar, bueno, a María Julia, a Ana, Ramiro, que está haciendo toda la puesta en escena, que no es menor, y el apoyo y la organización. Agradecer muchísimo, y a mis compañeros panelistas también el honor de estar en este momento. Bueno, yo creo que lo primero que me gustaría plantear, mi foco va a ser más desde la política pública, o sea, desde los desafíos que implicó la pandemia en relación con brechas pendientes, con cuestiones que de alguna manera me parece importante también reseñar, que tiene que ver con este quiebre de dimensiones, espacio, tiempo y agrupamiento que estamos viviendo desde la situación laboral, desde la situación educativa, desde todos los ámbitos. Creo que esta ruptura, ¿no?, de las rutinas, de la vida cotidiana, también puso en un lugar, digamos, de no excepción la educación. Estamos hablando a nivel de lo que está pasando en América Latina, de esta educación remota en emergencia, ya que prácticamente todos los países de la región, con excepción de Nicaragua y Uruguay en un punto, no han podido volver a las clases presenciales. Lo planteo porque me parece que a veces se dice que estamos haciendo educación en línea o educación virtual. Estas no son condiciones para hablar de una educación virtual o una educación en línea. Creo que esa sería como una primera cuestión que quiero plantear y que va a dar como resultado una mirada mucho más ajustada a las necesidades territoriales, a lo que está pasando en los diferentes contextos de la región y de cada uno de los países. Yo creo que indudablemente podemos decir que la educación en América Latina se está sosteniendo fundamentalmente en los hogares. Esto pone también en un lugar a la institución educativa, a los sistemas educativos, pero también mostró la importancia de la escuela, la importancia de las instituciones educativas, la importancia de los docentes, de los equipos directivos en todo este momento, ¿no? Creo que frente a una situación de tiempos de desvalorización del lugar de la escuela, del lugar de la escuela pública, creo que esto en ese sentido es una llamada de atención, una alerta. Creo que evidentemente hay brechas y desigualdades preexistentes. Algunos desafíos claves desde mi punto de vista es, en primer lugar, esta necesidad de promover políticas diferenciales y contextuales, esta idea de soluciones más a medida que talle único, esta idea de las miradas hacia las diversidades, los territorios y la complejidad de los territorios, que va a tener un impacto muy importante en la manera
en que planificamos más situacionalmente los momentos de transición, o lo que se está llamando desde algunos espacios de investigación, estos modelos híbridos, es decir, la posibilidad de articular momentos presenciales con momentos a distancia, vamos a llamarlo así, y desde un territorio que evidentemente, o escenarios que no conocemos. Yo creo que esta es la primera cuestión que también quiero compartir con ustedes, esta idea de que teníamos muchas respuestas, pero evidentemente los problemas son otros. Después, me parece que otro de los desafíos tiene que ver con ampliar el acceso y la apropiación de los recursos tecnológicos. O sea, lo que mostró también la pandemia es la necesidad de una infraestructura tecnológica robusta, y que, salvo honrosas excepciones, como es el caso de Uruguay en cuanto a la conectividad, esto es digamos, una deuda pendiente en toda América Latina, con mayor o menor, por supuesto, intensidad, ya sea en zonas rurales, diversidad en cuanto al acceso en zonas urbanos marginales, urbanos vulnerables. Acá tenemos un mosaico heterogéneo en la región vinculado con esto, y una diferencia en relación con la apropiación de la tecnología. Yo creo que si algo puso también como desafío la pandemia es la conectividad como un derecho, no ya como algo accesorio o como una cuestión de otra índole. Creo que pensar desde un enfoque de derecho las políticas públicas a partir de lo que la pandemia nos está mostrando tiene que ver con ubicar esto, que era una brecha pendiente, una deuda pendiente de la región y del mundo, diría yo, pero hablando de América Latina, ponerlo en primer lugar. También creo que otros de los desafíos tienen que ver, por ejemplo, desafíos de índole emocional, esto de cuidar la salud emocional y el bienestar de los chicos, de las chicas, de los adultos, de los equipos, de la comunidad en su conjunto. Yo creo que la pandemia también mostró que había una cuestión fundamental en lo que es el mapa de actores que acompañaba los procesos educativos previo a la pandemia. Hay digamos, una mirada mucho más amplificada de actores que no estaban en el radar de la tarea educativa. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, porque están, digamos, formando parte del entramado de lo que es la oferta educativa hoy, actores como los sindicatos, que quizás no estaban tan presentes, actores como organizaciones de la sociedad civil, las empresas de tecnología teniendo un lugar para revisar y para mirar muy atentamente cómo están jugando en esta constelación. Yo creo que también un desafío clave, y no por eso lo dejé para el final, sino porque me parece que amerita la atención, tiene que ver con garantizar el financiamiento del sector educación, porque de alguna manera, si no podemos pensar políticas territoriales, políticas diferenciales, incluir cuestiones como la conectividad como derecho, cuestiones como promover la equidad de género. La pandemia también nos mostró que en la mayoría de los hogares de América Latina, tengo datos de Argentina, de una de las encuestas hechas por UNICEF, que prácticamente en el 80% de los hogares argentinos son las mujeres las que están a cargo de las tareas en pandemia del cuidado y también del acompañamiento de las tareas educativas. Entonces yo creo que aquí esta agenda de género, muchas veces invisibilizada en los países de América Latina, hoy toma un lugar preponderante vinculado con, bueno, concretamente qué vamos a hacer con esto. Por eso, en relación con los desafíos, yo creo que estos desafíos de orden tecnológico, de orden emocional, también se complementan con lo que podemos llamar por lo menos dos grupos de desafíos potentes que tienen que ver con lo que llamamos las trayectorias estudiantiles interrumpidas. Según datos del BID, cerca de 3 millones de estudiantes no volverán a las aulas en América Latina. Cuando empecé a compartir estas charlas, estas conversaciones ampliadas, todo lo que está pasando, los webinares, todo digamos, esta riqueza que ha ocurrido a partir de la pandemia de reflexiones y de conversaciones,
el dato que teníamos era de 1.2 millones de estudiantes que no volverían a las aulas. Hoy ya estamos hablando, varios meses después, de 3 millones. Es posible que sean más. Entonces acá tenemos un desafío fundamental que es sostener estas trayectorias estudiantiles interrumpidas o por lo menos intermitentes. Esto va a estar en relación también con lo que serían las políticas de formación docente a nivel de los países, y aparece con fuerza una necesidad vinculada con lo que sería la capacitación insuficiente para la implementación de tecnologías digitales para el aprendizaje. Yo creo que desde ese punto de vista tenemos atención puesta en estos desafíos de orden pedagógico. Alrededor del 25% de los docentes de la región considera que sus instituciones no tienen visión de cómo emplear las tecnologías para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, estos procesos complejos de enseñar y de aprender no están correspondidos con un cuarto de docentes de América Latina que no se considera que sus instituciones poseen esa visión, ¿no? Me parece interesante esta idea de el para qué, el sentido de la inclusión de las tecnologías. El 90% de los docentes de educación superior, o sea, de las universidades de la región, ve útiles las tecnologías para la enseñanza y para el aprendizaje. Sin embargo, solo un cuarto de estos docentes se siente realmente preparado. Esta visión, estoy compartiendo un estudio del Grupo CIMA, me parece que acompaña en relación a los desafíos pedagógicos en la necesidad de poder fortalecer los programas de formación docente para enseñar de manera remota y en escenarios híbridos. Y también esto que vuelvo a señalar que me parece fundamental, y es recuperar las trayectorias estudiantiles. Creo que ahí va a estar mucho de los esfuerzos que vamos a plantear y que van a ser necesarios en la transición y en la pospandemia. Sin ningún lugar a dudas hay una cuestión que no es menor, que también tiene que ver con a qué escuela vuelven los chicos. Hay mucha bibliografía circulando, sobre todo de los organismos internacionales, de la UNESCO, de UNICEF, que están planteando este concepto de escuelas seguras. Yo creo que este concepto de volver a escuelas seguras no solo refiere a cuestiones vinculadas con lo sanitario, con estos actores que hoy forman parte del ecosistema escolar, indudablemente, y que van a acompañarnos por largos meses, sino también vinculado con un modelo mucho más transformador, mucho más de innovación, mucho más a la medida de las necesidades y de las expectativas de los estudiantes. Esta brecha de expectativas, especialmente a nivel de lo que es la escuela secundaria, en la región estaba acrecentándose, o sea, crecía ese desajuste, ese desacople. Hoy con la pandemia estamos hablando de una brecha mucho mayor, esta brecha de expectativas. Entonces apunto a trabajar sobre lo que serían la provisión de recursos educativos digitales, recursos educativos abiertos, poder pensar estos modelos transformadores de enseñanza y de prácticas educativas como una oportunidad. Es difícil pensar una oportunidad cuando tenemos esta situación sanitaria, con la crisis de emergencia que el COVID ha puesto en el mundo, pero creo que también es responsabilidad de las políticas educativas, de las mesopolíticas o las políticas del medio, ¿no? Como dice Fulan, además de, por supuesto, de las políticas institucionales a nivel de las instituciones educativas, pensar con un modelo de planificación a mediano y largo plazo, porque evidentemente de toda esta situación, pensar estos desafíos y estas deudas pendientes es mapear el territorio, mapear los territorios, y pensándolo desde una visión esperanzada que es la que yo traigo y que es la que quiero sostener, vamos a tener que pensar cuáles son y cómo construimos entre todos, hablo de decisiones políticas, pero también de decisiones pedagógicas, de decisiones de toda índole, esto que podemos decir futuros relevantes para nuestros chicos y para nuestras chicas. Esos futuros relevantes, de alguna manera, nos van a poner en una situación de articular lo individual con lo colectivo. Si hay algo que nos ha enseñado la pandemia, es que ese camino de poder pensarnos de manera individual, pero sobre todo con otros y con otras, va a ser la única esperanza que podemos tener por delante.
Creo que tenemos mucho para hacer, creo que tenemos muchas alertas, hay muchos datos dando vuelta en relación con la importancia de los recursos, de los dispositivos tecnológicos, que el WhatsApp ha sido la estrella de la pandemia, que los teléfonos celulares, muchas veces prohibidos, ocuparon el 95% de las experiencias de prácticas educativas en las escuelas. Cuestiones que me parece que también forman parte de estas decisiones y de este ecosistema, pero creo que la pregunta del qué hacer se responde desde la capacidad de los actores, de las capacidades colectivas, y también de determinadas estrategias específicas que vamos a tener que trabajar. Yo creo que las fases de la pandemia, esta en relación con la educación, la vuelta a las clases presenciales, va a tener y está teniendo idas y vueltas. No podemos pensar que son fases secuenciales y que vamos a llegar, digamos, a buen puerto sin tener que pensarnos en escenarios de planificación mucho más estratégicos. Por eso creo que una cuestión básica va a tener que ver con el desafío de poder identificar estas respuestas, esto que estamos haciendo, pensarnos también como instituciones que puedan experimentar y que puedan funcionar casi como laboratorios de iniciativas. Y de alguna manera pasar por estos momentos de transición, reimaginando estos modelos híbridos con esta idea de políticas territoriales, creo que nos va a ir acompañando por largos meses, por no decir todo el año que viene. Entonces creo que de esto tenemos que aprender, que ese es el mayor desafío, que tenemos que trabajar juntos, que tenemos que pensar nuevos formatos para la enseñanza, para el aprendizaje, para la formación docente, esto que tantas veces decíamos de comunidades de práctica, de redes. Bueno, hoy son inevitables y son, yo diría, imprescindibles. Así que nada, con esto termino esta primera ronda. Les propongo experimentar, evaluar, revisar, partir de las evidencias y sobre todo esta idea de futuros relevantes entre todos y todas. Muchas gracias, María Teresa. En realidad era como, se me pasa de tiempo, pero sigo escuchando, quiero seguir escuchando, me interesa lo que está hablando. Es como, viste, cuando querés seguir y seguir y seguir, está muy bueno. Aparte presentaste... hiciste un mapeo de desafíos. Yo creo que les va a ser difícil a los varones introducir cosas. No, mentira. Van a poder profundizar mucho y van a poner, dar otras miradas también, estoy casi seguro, pero por algo están ahí sentados, no son adornos. Pero no, vamos a darle paso... solo por el orden en que están en mi pantalla. Sebastián, te doy paso para que tengas tus 10 minutos y aportes tu mirada desde el ámbito que quieras hacerlo, si de políticas o desde el ámbito estudiantil o docente o desde donde tú quieras mirarlo, y seguimos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Hago extensivo y comparto la visión que planteaba María Teresa respecto a la calidad y a la riqueza de estos encuentros. Creo que son necesarios, que todos y todos los necesitamos para ir pensando desde nuestra práctica como investigadoras o como investigadores, pero también desde nuestra práctica como docentes, desde nuestra práctica, en mi caso personal, como padre de niños que están en edad escolar, con lo cual es algo, nada, que es el formato que le han dado al coloquio, al modo de conversatorio y con rondas de preguntas disparadoras, me pareció desde el vamos que era muy interesante como para poder ir intercambiando justamente en esto donde todos y todas estamos construyendo una visión en medio de un contexto inédito, excepcional, donde no hay justamente muchas certezas más que las que podemos ir reflexionando a medida que actuamos, ¿no? Sin dudas, la presentación de María Teresa creo que hizo un registro, un mapeo de los desafíos que va a tener para la política o que está teniendo para la política pública el actual contexto y la necesidad, obligatoriedad de la educación a distancia, la educación remota.
Respecto a la política, simplemente agregaría una cuestión respecto a la evaluación de la política, ¿no? Porque vamos a tener una segunda instancia, un segundo momento, cuando esto pase de alguna manera, o se restablezca cierta normalidad. Creo que va a venir toda la fase de la evaluación de lo que se hizo, si bien se está haciendo, también hay un seguimiento y un monitoreo. Creo que va a venir esa evaluación y hay una alerta o algún deseo que quisiera expresar, que es tratar de que resignemos a la tentación de evaluar desde la dicotomía de éxito-fracaso de la política, ¿no? A ver si la continuidad fue una exitosa o no, y empezar a encontrar indicadores, y en base a esos indicadores hacer un dictamen respecto a todo lo que se haya hecho. ¿Por qué? Porque creo que lo que vino a poner en evidencia la pandemia es que justamente la incorporación de la tecnología en la educación, algo que viene de larguísimas discusiones, de décadas, no nos permite, o no se muestra nunca de manera transparente, digamos, hay una opacidad ahí en la aplicación de las políticas, esto que señala Rosalía Binocur, la opacidad de la apropiación de las tecnologías que no permiten hacer un juicio transparente, unívoco, mostrando causalidades unidireccionales respecto a lo que sería el impacto de una política y la aplicación de una política. Entonces, creo que, resignar a esta tentación de sirvió o no sirvió, fue útil, no fue útil, fue un éxito, fue un fracaso, respecto a lo que se hizo, de vuelta, además por el contexto tan de excepción, y no solo de excepción, sino de urgencia, ¿no? Porque todo, a pesar de que no se había hecho nunca, se tuvo que hacer de la noche a la mañana, digamos, como para tener eso en cuenta. Y algo que señalaba María Teresa respecto de, creo que algo positivo para la política pública, que fue la obligatoriedad de la aplicación de las políticas de manera situada y contextualizada. Digamos, la propia dinámica de la pandemia obligó a que la política, que por definición generalmente se hace de manera homogénea desde su diseño, digamos, obligatoriamente una política pública, más las de carácter universales, necesitan pensar a su población objetivo de manera más o menos homogénea, teniendo en cuenta las características del contexto, pero que después cuando se aplique tiene que ir ahí en la evaluación sondeando cómo reaccionó cada contexto. Acá necesariamente ya desde el diseño mismo tiene que ir pensando la heterogeneidad de este contexto, porque hay territorios donde la pandemia avanzó de una manera, se comportó de otra, etc. ¿no? Creo que es un buen ejercicio para la política, esto que, si queremos ver el lado bueno, creo que el desafío que le implicó en este sentido, de este lado, para la política, lo que le implicó la pandemia, es un ejercicio que puede, capitalizarse, porque sin duda que toda política debería pensarse situada y evaluarse de manera situada y no descontextualizada, algo que muchas veces, sobre todo cuando se trata de tecnologías digitales, se tiende, ¿no?, a pensar la tecnología como un elemento neutral que se introduce, tiene un impacto, ese impacto puede medirse de manera totalmente objetiva y luego evaluamos si fue un éxito o fue un fracaso esa incorporación. Bien, esto respecto a la política, porque me parece que el planteo que hizo María Teresa ya nos da un montón de cuestiones para seguir pensando y para seguir debatiendo. Desde los propios actores, más en el nivel de las comunidades escolares, lo pienso también, ¿no? Y quería pensarlo desde, acá por lo menos en Argentina se planteó como debate si el hecho de la continuidad pedagógica, pensarla como que era más que tecnología, ¿no? Era más que la tecnología. La continuidad pedagógica es más que hacerlo a distancia mediado por tecnología. Y es cierto, pero no, diría yo. Depende de la definición que tomemos de tecnología. Lo que vino para mí la pandemia y este contexto a poner en evidencia es justamente el carácter multidimensional de la tecnología, ¿no? Las tensiones subjetivas e intersubjetivas de la interacción sujeto-objeto, de la interacción tecnológica, que por definición es la apropiación, ¿no? Que ya se venía planteando con anterioridad, digamos. Ahora la pandemia y el carácter tan masivo de la mediación tecnológica que tuvo la educación, empezó a poner en evidencia un montón de cuestiones, un montón de tensiones subjetivas e intersubjetivas que
que ya venían, digo, quienes estuvimos investigando, por ejemplo, en el programa Conectar Igualdad, veíamos que esto adentro de las escuelas y adentro de los hogares, y en el vínculo entre escuela y hogar, estas tensiones ya estaban, ¿no? Tensiones que, de vuelta, exceden a lo objetivo, a lo artefactual, digamos, al acceso, no acceso a los dispositivos y a las conectividades, que es fundamental, pero que también hacen a la tecnología el modo en que nos construimos subjetivamente mediante ellas y con ellas, y en relación con otros y con otras, es decir, intersubjetivamente a través de ellas, también hacen a la tecnología. En ese sentido, la continuidad pedagógica está ahí implícito el tema de analizar qué es la tecnología, digamos. ¿Se entiende esto? Es más que la tecnología, en el sentido es más de que entregar un dispositivo y listo. Sí, obviamente es un proceso de enseñanza y aprendizaje. Ese proceso de enseñanza y aprendizaje hoy está mediado por la tecnología, y las tensiones que pone en evidencia son las tensiones que ya se venían gestando o manifestando de manera larvada a partir de la incorporación de la tecnología en las escuelas en años anteriores. En ese sentido, analizar lo que había pasado en la prepandemia nos permite leer lo que está sucediendo ahora. Digo, para cuestiones subjetivas, ¿no? Los docentes, esto que estamos viendo que justamente va más allá del acceso o de las habilidades, ¿no? Que siempre tendía a pensar el docente en cuanto a sus competencias, a sus habilidades digitales, cómo se sentía o si accedía o no accedía a los dispositivos. Hoy lo que estamos viendo que más allá de eso, y que es un tema a resolver, a entender y a poder trabajar sobre eso, digo, el acceso y las habilidades, también vemos que lo intersubjetivo es fundamental. Digamos, hoy, antes de iniciar este conversatorio, ahí tras bambalinas, estábamos conversando respecto a nuestra experiencia y lo que sucede cuando quienes estamos acostumbradas a dar clases con un otro ahí, que es el estudiantado, presencialmente, que vemos sus caras, que nos interrumpen, que levantan la voz, que comparten un mate, que están a veces en otra, que tienen el celular, pero que están ahí, esa construcción subjetiva que nos hace a nosotros justamente como sujetos, en la mediación tecnológica se ve transformada, y muchas veces se ve tensionada con una simple cuestión que pareciera ser una técnica neutral, que es la posibilidad de apagar la cámara, ¿no? O el tener o no tener un dispositivo con cámara. Esa tensión intersubjetiva se nos plantea ahí y nos condiciona en cómo nos sentimos como sujetos docentes. Y a los estudiantes cómo se sienten como sujetos estudiantes. No es lo mismo estar en un aula donde no hay que hacer mucho porque no hay una intimidad que se pueda ver reflejada, no hay que acondicionarla, no hay que ocultarla, mutear los ruidos ambientes, como estábamos diciendo hace un rato, sino que es un espacio que está previsto para dedicarlo exclusivamente a la enseñanza y al aprendizaje. Bueno, hoy la subjetividad estudiantil también se ve tensionada y en su interacción también con las subjetividades docentes, por el otro lado. ¿No? Está ese meme circulando donde hay un montón de memes docentes respecto a la situación de pandemia, ¿no? Pero donde aparece el perro, es el perro fortalecido, diciendo, por favor, hagan silencio, y dice el docente en una clase presencial, y el perrito chiquitito diciendo, por favor, alguien que hable, que aprenda la cámara, hablen chicos, ¿hay alguien? ¿No? Y dice docente en clases a distancia. Digo, todas esas cuestiones las venimos a ver ahora de manera patentizada, y como bien decía Teresa, la tecnología había entrado primero por abajo en las escuelas, digamos, los celulares y otras tecnologías se habían introducido a las escuelas y empezaron a interpelar, y luego con políticas de la mayoría de los países que estamos trabajando y que estamos viendo y que estamos representados aquí, empezaron a legitimar la introducción de la tecnología desde arriba, desde el propio Estado, con lo cual también se generan todas esas tensiones que hoy las vemos mucho más magnificadas. ¿Qué pasa con los estudiantes, no? También el vínculo y un poco qué va a pasar en el después, para pensar un poco qué va a quedar de todo esto, que lo voy a dejar para un ratito para no monopolizar ni excederme de tiempo, pero que empezaron a vincularse por fuera del espacio-tiempo escolar,
pero también por fuera de los códigos que regían generalmente lo escolar. Digo, son muchísimos los testimonios de docentes y de estudiantes donde la mediación de un WhatsApp implica una transformación en los códigos y los lenguajes de cómo se da ese intercambio entre docentes y estudiantes, ¿no? Muchos docentes donde nos dicen, bueno, no puedo empezar a decirle, resolvé tal cosa, el trabajo estaba mal, tengo que empezar a preguntarle cómo está, qué está haciendo, en dónde está, cómo está la familia, reponer un montón de cuestiones que la misma interfaz que estamos utilizando nos habilita, otros códigos, digo, desde las fotos, etcétera, todo lo que permite eso. Está también el vínculo pedagógico, está no solo por fuera de los tiempos y los espacios escolares, sino también, diría yo, por fuera de los códigos de los lenguajes también. O por lo menos los está poniendo en tensión, en cuestionamiento, introduciendo nuevos, ¿no? Hoy todos, ya forma parte de nuestro vocabulario la de estoy muteado, desmuteado, ¿no? Por poner un ejemplo simple, ¿no? Una palabra que no utilizábamos hace un año. Y ahí digo, ¿qué va a pasar, ¿no? Con respecto a esto? Investigaciones que hemos hecho sobre el Conectar Igualdad marcaban que un 70% de los estudiantes secundarios no habían tenido vínculo por medios digitales con sus docentes, ¿no? En la prepandemia. Bueno, si bien debe haber muchas intermitencias y desconexiones y desvinculaciones, hoy creo que cuando hagamos los estudios ese balance quizás se va a ver invertido, ¿no? Entonces vamos a tener estudiantes donde ha habido un vínculo. ¿Qué va a pasar con este vínculo que se ha abierto, mediado por esta tecnología de acá al futuro? ¿No? Se va a borrar, se va a decir, bueno, acá no ha pasado nada, se vuelve a la presencialidad, ¿no? Les debe haber pasado. ¿Cuántos docentes tenían como barrera inquebrantable la última trinchera de la resistencia a dar su número de celular? O aceptar estudiantes en Facebook. El primer mes o el segundo mes de pandemia, la trinchera resistió, al tercer mes ya no había forma, se dieron cuenta, y por eso los niveles a nuestras redes, bueno, creo que ese es un desafío hacia el futuro. Y una última cosita, perdón, y lo dejo simplemente para el debate, ¿no? Y todo lo que planteaba María Teresa respecto a la mediación y esta cuestión de, bueno, los nativos digitales, los supuestos nativos digitales, bueno, a la hora de prender una cámara se les juegan otras cosas, ¿no? A la hora de utilizar ciertas plataformas, ciertas tecnologías, se juegan otras cosas, ¿no? Nada es natural, no es por generación espontánea de este tipo de generación que pueden utilizar todo de manera natural, sino que hay una reflexividad ahí de, bueno, esto lo uso para esto, y esto cuando no me siento cómodo, no lo uso. Es decir, bueno, de nuevo, esta idea de nativo e inmigrante de acuerdo a las capacidades, competencias, habilidades, o que usa, que no usa, no es tan transparente justamente, ¿no? Para volver un poco al principio, pero bueno, dejo acá y espero como para seguir charlando en una futura ronda. Gracias, Sebastián. Tengo acá, ya tengo preguntas para María Teresa, ya tengo preguntas para Sebastián, pero antes le voy a dar el paso a Roberto para que, bueno, tenga la amabilidad y bienvenido de darnos su punto de vista. Adelante, Roberto. Muchas gracias, María Julia. Un saludo a todo el equipo de trabajo. Bueno, María Teresa y a Sebastián también, con quienes estamos compartiendo este conversatorio y panel. Sí, bueno, ya se ha planteado bastante. Solamente ratificar lo bueno de conversar al final es que uno tiende a ratificar lo que ya se ha planteado, intentando de no repetir. Y a propósito de los memes que han surgido en internet, que yo creo que es da como para estudio, digamos, algún estudio de carácter cualitativo que pudiera ser de revisión de qué hay detrás de esos memes. Que a veces las clases a distancia, en enseñanza primaria o secundaria, también se convierten casi en sesiones de espiritismo,
como están todas las cámaras apagadas, pregunta al profesor, Juan, ¿estás ahí? Si estás ahí, dame una señal. Y uno anda buscando señal de los estudiantes para que reaccionen. Y a veces sucede y a veces no sucede. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra clase e intentar de establecer esta suerte de interacción. Bueno, el tema de los desafíos que tiene la política pública y en particularmente la educación frente a lo que nos ha correspondido vivir este año 2020, que ya está próximo a cerrar. Hoy día comenzamos el mes de diciembre, el último mes del año. Yo creo que nos ha transversalizado a cada uno de nuestros países a nivel mundial y nos ha tocado fuertemente. Pero en el caso chileno, yo creo que, y aquí el caso de la territorialidad, de los contextos son muy importantes. En el caso chileno, nosotros veníamos de un despertar muy fuerte, muy potente de la ciudadanía, del pueblo chileno, que fue en octubre del 2019, un día 18 de octubre, donde en la educación, particularmente los estudiantes, secundario, universitario, hace mucho rato, venía un descontento muy fuerte por el sistema educacional, por el sistema neoliberal. Y nada, ellos señalaban que y realmente ese conflicto en ese minuto fue un conflicto, un estallido social, una revuelta social muy grande, donde no había credibilidad en ninguna institución. De hecho, la aprobación del presidente de la República estaba en el 6%. 6%. La aprobación del Parlamento, un poquito más arriba, 7%, 8%. De los partidos políticos, el 2%, 3%. Es decir, se nos cae la Iglesia como institución, las fuerzas policiales, carabineros, en fin. Entonces, había un descontento con la institucionalidad y particularmente con el sistema educativo. Por tanto, Chile ya empezó a vivir distanciamiento en las escuelas. No se podían hacer clases desde octubre del 2019. Las universidades se paralizaron y fue un llamado de atención a todo nuestro modelo. Acá nosotros tenemos una constitución de la República que es heredada del tiempo de la dictadura de Pinochet, que es donde la administraron 30 años, partidos de concertación, partidos de centro izquierda, pero una de las cuestiones que no modificaron fue el modelo neoliberal, y particularmente el modelo educativo, ¿no es cierto?, el modelo de libre mercado, que estableció estas desigualdades en todo ámbito, económico, social, ¿no es cierto?, cultural inclusive. Entonces, eso nos mantuvo a nosotros con todo un pueblo muy revolucionado, muy activo, sin docencia, sin clase, ¿no es cierto?, y viene en marzo del 2020 y se instala fuertemente los primeros contagios de COVID-19. Por tanto, en el caso chileno, igual hay que entenderlo que ya venía con un nivel de distanciamiento fuerte en las salas de clase, y todo el mundo ya no queríamos nada más con la corrupción que se estaba viviendo en todos lados. Y realmente un nivel de corrupción muy sofisticado. A mí a veces me corresponde, por el trabajo que nosotros hacemos de salir, a veces invitados en otros países, yo lo decía, mira, Chile se ve como un país no tan corrupto, niveles de corrupción muy bajos, Chile se ve un país como que va avanzando fuertemente en educación, pero de la noche a la mañana nos dimos cuenta de que no, que realmente había corrupción en todos lados, e inclusive en las fuerzas policiales, en las fuerzas políticas, en fin. ¿Y de qué se preocupa los sistemas corruptos? Es de involucrar en estos procesos a todo el mundo, izquierda, derecha, los de centro, porque les incentiva desde el punto de vista económico para proteger sus propios negocios. Bueno, esto lo quiero vincular un poco con cuáles son los desafíos que tenemos hoy día como Chile, como país. Hoy día, a partir de todo este estallido social, de toda esta problemática desde el punto de vista de la revuelta que ocurrió, tenemos la esperanza de aperturar una nueva constitución para el país. Se va a repensar todo el modelo. La gente en un plebiscito, 8 de cada 10 personas quisieron una nueva constitución.
Y en segundo lugar, 8 de cada 10 personas, y fue un poquito más inclusive, dijeron que no quería que esa constitución la escriba el Parlamento, sino que la escriba la gente. Que igual sabemos es complejo, porque igual tienes que estar inscrito en un partido político, a pesar de que ellos representan no más allá del 10% de la población, pero bueno, igual están ahí viendo posibilidades de que se integren los independientes. Y ahí también se va a discutir el tema de la educación. Entonces, ¿qué es lo que reflejó de alguna manera esta pandemia? Bueno, refleja los niveles de desigualdad que hay en el país. Y esos niveles de desigualdad se vieron acentuados con este tema de la pandemia, con el distanciamiento. Con el proyecto Enlace, nosotros teníamos estadísticas muy alentadoras. Prácticamente el 100% de nuestros colegios de enseñanza básica y secundaria conectados con accesibilidad, con laboratorio, con capacitación, una política pública de 25 años, que fue cortada, cercenada por el actual gobierno y una colita del gobierno anterior. Se acabó el proyecto Enlace, 25 años. ¿Qué viene ahora? Hay un nuevo centro de innovación porque esa política se privatizó, esa política se tercerizó, y desde ahí en abajo, todos los esfuerzos que se hizo como red, como universidades, yo me recuerdo inclusive María Teresa en algún minuto vino a Chile también a asesorar, en fin, y María Julia, siempre en nuestros congresos nos encontramos, bueno, destacábamos nuestras políticas públicas. Entonces, los colegios tenían este nivel de infraestructura. Los desafíos que teníamos a partir de los informes del PNUD o los informes internacionales y los propios censos de informática educativa que se aplicaban acá en Chile, lo que daba origen a un índice de desarrollo digital escolar, Chile estaba bien mapeado con su enseñanza básica y secundaria para ver dónde estaban los desafíos para poder implementar mayor tecnología, mayor formación y mayor capacitación. Cuando volvemos, ¿no es cierto?, y lamentablemente no se puede asistir a los centros de educación, nos damos cuenta, y esto es parte de los estudios que se tienen que hacer, entre un 40% aproximadamente de nuestros estudiantes de las escuelas públicas no se pueden conectar a las clases online que hacen los profesores. El 40%. Si no es más, porque yo le bajé, los periodistas hablan de un 50%, pongamos un 40% que no se pueden conectar. Y no poderse conectar significa que los profesores, que en su mayoría ya son profesores que están cercanos en algunos casos a aquellas edades que son más proclives a la enfermedad, ¿no es cierto?, del COVID, del virus que nos puede afectar. Por tanto, no es fácil ir a los hogares de los niños, contactarse con los apoderados, y eso genera toda una problemática. Entonces, yo creo que estos niveles de desigualdad se instalan fuertemente. Ya veníamos con el tema del estallido social, y nos damos cuenta de que hay un segmento, por eso que los datos que nos presentaba María Teresa, yo igual la escuchaba con mucha atención, son datos muy verídicos y deben ser mucho más crudos todavía. Pensar que hay poblaciones que acá en mi región, nosotros hemos hecho actividades solidarias con profesores de la universidad y hemos salido a campamentos, que son espacios de tomas de terreno de poblaciones, donde hay miles de familias viviendo, y de alguna manera tratar de hacer actividades solidarias de cómo ayudar a niños que no les llega al sistema educativo, porque no se pueden conectar ni por internet, no tienen celulares, no hay redes, ¿no es cierto? Y la primera necesidad efectivamente es justamente el poder sobrevivir, el poder encontrar trabajo a sus padres y poder tener con qué alimentarse. Entonces, desde este punto de vista, ¿qué hicieron los docentes? Bueno, ellos tuvieron que adaptarse, ellos tuvieron que autoformarse, aplicar su creatividad. Y fue algo interesante que empezaron a plantear los profesores, en que de alguna manera, para poder conectarse con sus estudiantes, porque buscaron alternativas y formas diversas, desde el uso de tecnología hasta de la guía de papel que se tenía que entregar una vez al mes o cada 15 días, en conjunto con una caja de mercadería que entregaba el Estado, porque como no se podía dar la alimentación de un programa, que es de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, se entregaba una caja de mercadería y ahí se instalaba, se le llamó una bolsa viajera, que llevaba en su interior una guía de aprendizaje para que pudieran resolver los estudiantes. Por tanto, los niveles de creatividad de nuestros profesores fueron bastante altos y siguen siéndolo. Y ellos empezaron a ver de que no era necesario ver todos los contenidos, sino que había que priorizar contenido. Los profesores empezaron a priorizar la currícula desde el mes de marzo a abril.
Y ya luego el Ministerio de Educación, en el mes de mayo, sacó una política pública priorizando el currículum nacional. Pero cada una de las medidas, fíjense qué interesante, los docentes, los gremios, van como más adelante que el propio ministerio, porque está ocurriendo un segundo elemento, que es el negacionismo. Nuestro ministro de Educación, y yo lo digo acá claramente porque este es un debate más bien académico, pero sí creo que es importante que ustedes lo sepan, lo primero que quería hacer en marzo, porque el 1 de marzo se suspenden las clases por 2 semanas para ver qué pasaba. Él ya quería citar a los estudiantes a fines de marzo a que ingresen presencialmente. El objetivo era ingresar, reactivar la economía, reactivar el negocio, reactivar el comercio. No se logró y él lo que hizo a fines de marzo, dijo ya, como estábamos volviendo de vacaciones de verano, vamos a adelantar las vacaciones de invierno, que correspondían en junio o julio, imagínense. 2 semanas se le adelanta a los profesores pensando en volver en abril. Pensando en volver en mayo, en junio, en julio, se ha pasado todo el año, y por el otro lado los sindicatos planteándole, hagamos mesas de trabajo, hagamos mesas de discusión, veamos cómo resolvemos el tema. Por tanto, nos hemos pasado todo el año en esa disyuntiva de que volver o no volver a clase, pensando en reactivar nuestra economía. Felizmente el cuerpo docente, los sindicatos, ¿no es cierto?, los gremios han estado muy bien puestos y se han negado a este retorno. Entonces, ¿cuáles serían un poco los desafíos para ir contestando un poquito a la invitación que nos hacía María Julia? Yo creo que en este sentido hay desafíos desde el punto de vista de la política pública, y acá comparto lo que se señalaba tanto por Sebastián como María Teresa. Yo creo que es clave poder entregar la accesibilidad universal como un derecho humano básico hoy día. Ya ustedes saben que para nosotros todo es de pago. El acceder a Internet, acceder, ¿no es cierto?, a los datos, pero yo creo que es clave el acceso y la accesibilidad de la información, y el Estado tiene que prevalecer ese derecho, que nosotros intentamos y lo vamos a hacer ver en las constituyentes que se van a instalar como país para poder incidir en poder establecer igualdad desde el punto de vista educativo. Por otro lado, yo creo que hay que desplegar acciones formativas desde el punto de vista pedagógico, fundamentalmente en la formación online y en metodologías activas. Un docente nos señalaba en otro coloquio, estábamos justamente con María Julia en Colombia. ¿Cómo lo podemos hacer, decía, para intentar, con lo poco y nada de recursos que tenemos, poder cambiar nuestras formas de hacer docencia? ¿Cómo podemos fortalecer las habilidades cognitivas o metacognitivas en nuestros estudiantes? ¿De qué manera se hace? Y ahí nosotros reflexionábamos y le señalábamos, bueno, es clave cambiar nuestras metodologías. A lo mejor la clase invertida, entregarle nociones, contenidos iniciales, y que estas sesiones presenciales no sean sesiones de poder pasar contenido, sino que sean sesiones de discusión, sesiones de diálogo, ya, donde los estudiantes puedan enfatizar en proyectos, en preguntas, problemas. Porque uno de los grandes desafíos desde el punto de vista educativo que nos hemos encontrado en este momento de pandemia, que evidentemente estábamos acostumbrados a una educación tradicional, a una educación de un estilo más bien tradicionalista en lo que implica, ¿no es cierto?, el aula de clase, a una educación un poquito más de metodología activa, que es lo que nosotros necesitamos para fortalecer las habilidades. Por tanto, estos desafíos son, desde el punto de vista, diría, estructurales, ¿no es cierto?, de política pública, pero desde el punto de vista pedagógico, de formación. Hay que relevar fuertemente cómo se hace una buena tutoría, como para retroalimentar los aprendizajes de nuestros estudiantes, cómo hacer los feedback respectivos para poder establecer esta evolución. Fortalecer nuestras competencias digitales docentes clave y también las competencias digitales docentes de los estudiantes, las habilidades del siglo XXI. Yo creo que por ahí, por ahora, estaba midiéndome los tiempos, ya llevo 12 minutos, para empezar ya a dialogar con temáticas más bien transversales. Gracias Roberto. Hemos tocado muchos puntos y ya no es para asustarlos, pero el chat está bastante activo, hay unas cuantas preguntas y aparte están ansiosos por el segundo bloque, aunque ellos no saben cuál es la pregunta disparadora del segundo bloque, pero sus preguntas también van en el sentido de la pregunta del segundo bloque, así que la voy a hacer. Y el segundo bloque va en el sentido de, bueno, ¿qué podemos
no sé si la palabra es reciclar o repensar, o qué estrategias podemos retomar o desarrollar a partir de la experiencia de la pandemia, si es que en algún momento regresamos a la presencialidad plena o a una semipresencialidad, o en qué debemos pensar. María Teresa Lugo habló de híbridos. Bueno, ¿qué futuro vemos o qué futuro sería posible aprovechando la experiencia que tenemos hasta el momento y suponiendo que las vacunas van a ser exitosas y el año que viene no va a caer otra pandemia y vamos a poder tener otro futuro educativo, al menos en la región, el año próximo? Vamos a empezar con otro orden para así cambiamos un poco. Sebastián, ¿te empezás tú? Bueno, perfecto. Sí, yo creo, a ver, la pregunta de qué se puede reciclar, qué estrategia, me parece que es súper válida, que la debemos pensar, pero me interesaría preocuparme también por otra cuestión, que es lo que se va a imponer. Me digo, ¿qué va a quedar más allá de nuestras voluntades? Eso es lo que me desvela, y digo como para poder tenerlo en cuenta, reflexionar sobre ellas, y tratar de ver cómo de ahí, a partir de ahí, generamos una apropiación de aquello que, digo, una cosa hubiese sido 1 o 2 meses, ahora ya estamos todo un año. Me parece que hay ciertas cuestiones que se volvieron rutinas, y ciertas cuestiones cognitivas o metacognitivas, como señalaba muy bien Roberto recién, creo que también. Tiro y un par de cositas para el debate, muy, muy breves. Una, la cuestión de la cultura de lo audiovisual, ¿no? También la mediación tecnológica ha puesto de manifiesto una tensión que ya existía en la escuela, en las universidades, digo, en el ámbito educativo, respecto a la cultura del texto y a la cultura de lo audiovisual, de lo multimedial, de las imágenes, de los videos. La experiencia que vamos recogiendo de lo que viene sucediendo, y desde muy temprano, en el pasaje a la educación a distancia, fue esta gran demanda estudiantil, por lo menos en los ámbitos universitarios y secundarios, digamos, donde se pedía mucho más el recurso audiovisual que el recurso textual, ¿no? El recurso textual escrito, me refiero. Creo que ahí hay algo que ya se venía y que habla también de pensar esto de nuevo, no como algo producto de la pandemia, sino una subjetividad de época que ya se venía gestando, que nos atraviesa. Digo, todo lo que implica la tecnología en términos sociales, sociológicos, antropológicos, ya nos venía sucediendo, ¿no? Y esto, de vuelta, insisto, lo vino a poner de manifiesto. Creo que hay unas cuestiones respecto a esto, a lo metacognitivo, que ya venía atravesado, ¿no? Esta sensación de que con un video, lo voy a decir así brutamente, ¿no? Esta sensación que tenemos de que se cree que con un video se aprende mejor, o es más fácil, por lo menos en este contexto, que con una clase escrita, por decirlo de alguna manera, o con un texto para leer y una guía de preguntas, ¿no? No sé, lo tiro como una impresión, no tengo datos como para decir, pero yo veo una sensación. ¿Con qué lo cruzo esto? Digo, llamativamente cuando hicimos encuestas sobre conectar igualdad, preguntábamos justamente por la capacidad de multiatención, ¿no? De esta idea del multitasking como una capacidad metacognitiva, como una meta habilidad en todo caso, donde esperablemente entre estudiantes la capacidad de mantenerse con la atención en un único estímulo textual, en un único texto, era muy baja. Digamos, había solo un 15-20% de estudiantes que decían que se mantenían atentos al único estímulo. Ahora, llamativamente, cuando aplicamos la encuesta entre docentes, una encuesta representativa, ese porcentaje era similar. Solo un 20% de los docentes decían que podían prestar atención únicamente al texto. Y cuando preguntamos por la cantidad de tiempo, ahí de vuelta, entre estudiantes, la capacidad de mantenerse en un único estímulo durante mucho tiempo era mucho más baja, digamos,
hasta el 20%, como mucho 20 minutos era un 70%, y después más de una hora, escaso 5%, pero de vuelta, entre docentes, todo aumentaba un poco, pero no tanto como uno pudiese haber previsto, ¿no? Entonces, eso de lo multimedial ya nos venía atravesando, me parece, y ahora ni hablar con donde la tecnología aparece como la mediación necesaria para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Creo que ahí, de vuelta, el tema de los lenguajes, el tema de los códigos, todo eso, ¿qué va a quedar o qué va a poder volverse atrás y qué no? Algo lo insinuaba la intervención anterior. Los aprendizajes deslocalizados también, ¿no? Esto que señalaba María Teresa, esta capacidad, digo también, ¿no? Porque la demanda también de videos cortos, que puedan ser asimilables en cápsulas, ¿no? Digo que nos debe pasar a todos, yo voy a ser sincero, estar más de 2 horas en un Zoom ya no puedo focalizar la atención, cosa que antes no me sucedía, y creo que la acumulación nos va a pasar a todas y a todos, esta imposibilidad de, supuestamente estamos más cómodos, estamos en nuestros hogares, sin embargo hay algo ahí de la atención que se vuelve más disperso, o que por lo menos está interpelada y se ve amenazada, ¿no? Los aprendizajes deslocalizados. ¿Cómo se va a poder volver de eso? ¿Cómo se va a compaginar, ¿no? El estar 4 horas en un mismo espacio-tiempo, dedicado exclusivamente a un objetivo, digamos, aprender, enseñar y aprender, respecto de una experiencia que va a ser esto, ¿no? Vi el video, uno de los videos de los profesores, de 20 minutos mientras pude en el colectivo, otro después a la noche cuando en mi casa se puso todo un poco más tranquilo, cuando tuve acceso al dispositivo, porque antes lo tuve que compartir, digamos, mucho más ubicuo, ¿no? Esta ubicuidad y deslocalizado, ¿no? Esto que tantos han estudiado quienes están dedicados a teorizar la experiencia de la modernidad, ¿no? Creo que ahora como que ha explotado más, digamos que se ha vuelto tan extensivo que de vuelta, ¿cuánto va a ser la muñeca de juego que vamos a tener para tomar como estrategia o cuánto de este aluvión se nos va a imponer, digamos, ¿no? Pensarlo un poco en ese término. Y otra cuestión, ligado con lo que veníamos hablando en el espacio anterior, algo que había también señalado María Teresa respecto a la cuestión de género, ¿no? Ahí creo que se puso en evidencia algo que se dislocó, me parece, ¿no? Porque cuando uno analiza, investiga con familias, ¿con quién haces la tarea? Con mamá. Cuando tenés un problema con la tecnología, ¿a quién recurrís? A papá, ¿no? ¿O con quién jugás a los videojuegos? Con papá. Y las mismas madres, no, todo lo de la tecnología se lo dejo a mi marido porque él sabe cómo regular, cómo poner los filtros. Esta mixtura de educar y estudiar con tecnología en un espacio que ha recaído de manera totalmente desigual en las mujeres de los hogares, donde implica hacerse cargo también de las mediaciones tecnológicas, ¿no? Ahí creo que la política también va a tener que asumir esa cuestión, que quizás hace 10, 15 años, cuando empezaron los primeros modelos 1 a 1 en Latinoamérica, no estaba en agenda, no aparecía, y hoy aparece como, creo que una demanda insoslayable para esto. Digo, por poner un ejemplo, los referentes técnicos en el Conectar Igualdad, digamos, las personas encargadas en las escuelas de ser el referente técnico para desbloquear, para ofrecer secuencias pedagógicas a docentes, para hacer la intermediación entre lo tecnológico y lo pedagógico, etc. No, acá no tengo justo el dato, pero altamente ese porcentaje de los referentes técnicos de las escuelas eran varones. Y ahí también tenemos una cuestión que debe ser revisada, ¿no? Digamos, cómo ciertos estereotipos se fueron reproduciendo pensando que no pasaba nada con eso, que eran neutrales, y sin embargo ahora en una situación como la actual se nos vienen a presentar, ¿no? Donde, bueno, ahora todos tenemos que ser nuestro propio regulador y nuestra propia referencia para trabajar con el tema de las tecnologías.
Así que dejo esa inquietud, digamos, ¿no? Con toda la buena voluntad que tengamos, hay muchísimas cosas que vamos a poder trabajar, pero también con el oído atento en el suelo a qué de lo que se fue cimentando en todo este tiempo, qué cosas van a quedar perdurando, ¿no? Y hay que estar alertas. Sí, como sensibles a esas cuestiones. Digo, me preocuparía el ir a contramarcha. Digamos, que no le escapo a eso, y me parece que la política necesariamente muchas veces tiene que ir a contramarcha de ciertas corrientes, ¿no? No vamos a ir a cargo de todas las corrientes sociales que haya, y por eso mansamente. Pero cuando es a contramarcha de las representaciones que ya están muy arraigadas, ahí es donde me preocupa, digamos. Las tensiones pueden ser muy grandes. Sí, totalmente. Exacto. Gracias, Sebastián. Vamos a darle la palabra a Roberto para cambiar un poco el orden. Perfecto. Bueno, yo me voy a referir básicamente a 3 aspectos. Yo creo que el tema de la pandemia, para el rol de los docentes, va a marcar un antes y un después. Yo creo que cuando retornemos a esta suerte de normalidad, entre comillas, o de presencialidad mixta, yo creo que eso se está viendo en muchos colegios, esta mixtura, van un par de horas en la mañana algunos niños, otros un par de horas en la tarde. Yo creo que es un docente mucho más empoderado, y va a ser un profesor y una profesora mucho más reconocido por su entorno, y mucho más reconocido por la labor que hace en la sociedad. Y lo digo básicamente porque las familias, los cuidadores de los niños, se han dado cuenta cuál es el rol efectivo de los profesores, que no son solamente cuidadores de sus hijos en una jornada de la mañana, jornada de la tarde, sino que hay todo un despliegue que a veces es muy desconocido en las familias. Por tanto, yo creo que ese es un primer elemento que creo que va a marcar la diferencia. A veces cuando uno le corresponde sufrir en carne propia algunos impases de la vida, uno empieza a reconocer todas esas ayudas que hay externas, extemporáneas, o externas diría fundamentalmente. Si alguien ha visto algún incendio en su hogar o en algún familiar, escucha que agradece la labor de los bomberos. Pero cuando no le corresponde a uno sufrir el evento, y ellos pasan con su colecta año a año para poder ayudar, acá en Chile los bomberos son voluntarios, no son de pago. Entonces gente que tiene que buscarse, ¿no es cierto?, las ayudas como pueda para poder sobrevivir. Entonces yo creo que ese es el primer elemento que creo que los profesores y profesoras en general, el sistema educativo va a ser un sistema que va a quedar extremadamente fortalecido, ¿ya?, por la valoración social que tiene en la comunidad. Por otro lado, creo que el docente también cada vez más se va a seguir transformando en un facilitador, en un mediador de los aprendizajes. Yo creo que hoy día, más que nunca, nosotros ya sabemos que no somos dueños del contenido, no somos los que acumulamos todo el saber, ¿no es cierto?, pedagógico, sino que hoy día nosotros tenemos que guiar mucho más a nuestros estudiantes, tenemos que acompañarlos, ¿no es cierto?, y bueno, fortalecer esas habilidades de búsqueda, esas habilidades de poder analizar, criticar, reflexionar, sintetizar, etc. Entonces yo creo que ese es un segundo elemento que creo que va a ser extremadamente potente en este tema. Por otro lado, y viene paralelo a este tema de la democratizar el acceso a la información, democratizar el acceso a los datos, al conocimiento, creo que también es un elemento importante. De hecho, mi señora hace poco me decía, mira, yo reconozco que si no hubiese sido por este año, sacándole un poco la vuelta a lo positivo de la pandemia, si no hubiese sido por la pandemia, no hubiese podido tomar un curso de diplomado, no sé, pues, en la Universidad Católica o en la Chile, no hubiese podido estar presente en un congreso que siempre había querido ir y no podía hacerlo. Entonces, yo creo que también nos presenta ventajas de que sí efectivamente se puede, que se puede compartir, que se pueden establecer redes. Este año 2019, yo he visto más veces en mi vida a María Julia que en todos los otros 10 años que nos conocemos, los otros 5 años. Y nos obligamos a colaborar, nos obligamos a conectarnos. Y nosotros pertenecemos con algunos otros compañeros que están acá y compañeras
a la RIAD, que es la Red de Investigadores de Apropiación de Tecnologías Digitales. Nos vemos una vez al año. Pero normalmente cuando nos vemos hacemos nuestra asamblea, nuestro congreso, nuestro evento, lo pasamos bien también. Y luego pasa un año y nos volvemos a ver otro año. Y tratamos entre medio de hacer actividades, de ponernos de acuerdo, pero era muy difícil. Pero este año de pandemia no hemos reunido una cantidad importante de veces, hemos planificado cosas, ya sacamos recientemente un libro, estamos sacando publicaciones, transitamos de un evento a otro y nosotros mismos nos hemos dado cuenta de todas las posibilidades que presentaban estas tecnologías cuando queremos colaborar, establecer redes, el poder comunicarnos entre nosotros, el poder colaborarnos. Por tanto, yo creo que desde el punto de vista educativo, los profesores, las profesoras, los directivos de los centros educativos se están dando cuenta de que efectivamente hoy día tenemos la oportunidad de seguir estableciendo las redes. Y no es necesario a veces el viajar, el concertarse en un lugar específico. Este tema de la ubicuidad hoy día es mucho más presente. Por tanto, yo creo que como aprendizajes, el tema de la colaboración, el tema del trabajar en comunidades de aprendizaje, el poder compartir las buenas prácticas, pero también las malas prácticas, son herencias, son resultados, corolarios, que nos está arrojando este momento de pandemia. Y en ese sentido creo que los profesores van a marcar un antes y un después. Son profesores distintos, que se pusieron a disposición de conocer nuevas metodologías, nuevas estrategias, nuevos recursos, y cuando lleguen a la sala de clase van a ser profesores realmente distintos. A mí me ha tocado mucho en la universidad establecer mesas pedagógicas de ayuda para colaborar con los equipos directivos, con toda la gente. Y habían profesores que me decían, Roberto, yo no quiero nada con las tecnologías, para nada. Y hoy día son personas que efectivamente se dieron cuenta, se dieron la posibilidad de conocer una estrategia distinta, ¿no es cierto?, de vincular en algunos aspectos la multimedia, algunas plataformas, algunos recursos, y efectivamente ese profesor hoy día es distinto. Y cuando retorne, como les digo, a la normalidad, a la presencialidad, es altamente probable que él complemente lo que hacía antes con lo nuevo que ha aprendido en algunos casos obligado, ¿no es cierto?, y en otros con mucha creatividad y mucha innovación. Yo creo que va a ser un profesor mucho más empoderado. Esos son algunos elementos que yo rescataría que creo que vienen enhorabuena al sistema educativo. Muchas gracias, Roberto. Está interesante. Ahora le voy a dar la palabra a María Teresa. Bueno, sí, muy interesante, la verdad que cuestiones que van apareciendo, ¿no?, en relación con dificultades, pero también con posibilidades. Yo creo que de eso se trata también, ¿no?, de ir construyendo este futuro, estos futuros diversos y diferentes que vamos a tener. Sin olvidarnos que 137, casi 140 millones de chicos y jóvenes hoy en América Latina tienen la educación, a ver, podemos llamarlo en pausa, podemos decir algo así, o por lo menos están sosteniendo la educación de una manera diferente a como la venían sosteniendo. UNICEF está hablando de 174 días de aprendizajes, yo no sé si perdido sería la palabra. UNICEF dice así, yo lo pongo un poco entre paréntesis porque me parece que son aprendizajes en algunos casos interrumpidos. Vuelvo con la idea de las trayectorias porque me parece que es un tema importante para trabajar, pero sí que estamos en un momento diferente, es un contexto para la educación diferente y eso va a implicar una mirada, anteojos nuevos, vamos a decirlo así, una mirada renovada de las prácticas, de lo que veníamos haciendo, de lo que vamos a hacer. Ahora, también quería compartir esta idea de algunas cuestiones de con qué contamos, es decir, para pensar, diseñar, reimaginar estos modelos híbridos, esto que estamos conversando, bueno, valorizar, como bien decía Ramiro, yo coincido, el lugar de la escuela, el lugar de los docentes han salido revalorizados en toda esta crisis. También contamos con las redes de profesores, con equipos directivos, equipos de inspección en aquellos países donde hay supervisión educativa. Evidentemente hay equipos, hay gente trabajando, y esto me parece que es algo también para tenerlo en cuenta.
En un contexto, como decíamos antes, ¿no? de brecha digital importante, en Argentina el 60% de las escuelas públicas no tienen internet. Entonces yo a veces me pregunto, ¿de qué estamos hablando cuando estamos definiendo por dónde hay que ir? Evidentemente, y coincido que no alcanza con la tecnología, no es lo mismo tener un libro que saber leer, evidentemente no alcanza con los dispositivos tecnológicos, pero si estamos pensando que más de la mitad de las escuelas públicas de la Argentina no disponen de internet de ningún tipo, y además las que sí disponen, que son alrededor de un 40%, tienen a veces baja calidad, inestable, o con dificultades para poder hacer un uso potente de la tecnología. Ese es un tema que me parece importante plantear. Después apareció también algunas preguntas y reflexión sobre, digamos, la formación docente. Y ahí creo que hay dos grandes núcleos de trabajo para la política pública. Uno tiene que ver con la formación permanente o la capacitación, o como lo querramos llamar, que de alguna manera es paliar una situación o una actualización para poder aprovechar la tecnología a fondo para la enseñanza y para las prácticas educativas. Pero hay algo que también es una deuda pendiente y que tiene que ver con la transformación de la formación inicial. O sea, en ese sentido, hay, digamos, una debilidad de las políticas públicas en los países de la región en relación con el énfasis puesto, y hablo también de los recursos disponibles, no solo económicos, financieros. ¿Qué hacer con la transformación de la formación inicial? Y hablo de los contenidos y hablo de los formatos. Ahí me parece que también hay un tema importante para trabajar. No puede quedar librado a la voluntad individual o a lo que cada equipo docente o cada docente pueda o quiera hacer. Después también me parece que hay un tema a atender que tiene que ver con algo que se estaba hablando recién, que tiene que ver con los contenidos digitales. Había una pregunta acerca de plataformas, sí, o Zoom, o qué hacer. Bueno, yo creo que la primera cuestión que me parece importante en relación con los recursos digitales tiene que ver con su capacidad de transformación, con su capacidad de reuso. O sea, acá hay, por lo menos hay una posición mía y de muchos de los que estamos en esto, que apunta a poder trabajar con recursos educativos abiertos, con una política vinculada con esto importante, y eso también va para el tema de los otros recursos tecnológicos, soluciones tecnológicas. Acá hoy la pandemia también puso en evidencia una cuestión vinculada con estas soluciones tecnológicas que van desde las sincrónicas, como los Zoom o como lo quieran llamar cualquiera de ellas, y lo que significan las propuestas o las soluciones más asincrónicas. Una de las cuestiones que estamos viendo es, digamos, la aparición de soluciones que intentan reproducir lo que son las situaciones presenciales, las prácticas presenciales, en los contextos virtuales, y para eso hay una sobrecarga de exposición a Zoom y exposición a sincronía. Esto lo planteo porque salen las investigaciones, y en lo que estamos viendo, recorriendo las situaciones cotidianas vinculadas con las prácticas educativas en todos los niveles educativos. Esto es un dato muy importante también, en todos los niveles educativos, inclusive en educación infantil o inicial. La otra cosa que me parece importante es esto en relación con lo que planteaban, no transformarnos digamos, en los recursos en cementerios de PDFs. También estamos viendo eso, es decir, digamos, un empobrecimiento de las potencialidades. Hablo en aquellos espacios y escenarios donde hay disponibilidad. No me quiero olvidar del 60% de las escuelas públicas de Argentina que no tienen, como muchos otros países de la región. Entonces, creo que en ese sentido Uruguay ha sido, y estos años ha mostrado la importancia del sostenimiento de la política pública, la importancia del Plan Ceibal, no solo para Uruguay, sino para toda la región,
y lo que ha significado el apoyo vinculado con la innovación tecnológica, inclusive en relación con las industrias tecnológicas. Acá hay un punto que también quiero señalar y que tiene que ver cuál es el lugar, o cómo, mejor dicho, configurar lo público con lo privado, y en ese sentido la pandemia yo creo que es una oportunidad también, porque ha aparecido una necesidad, inclusive desde los organismos multilaterales, de identificar empresas, startups, etcétera, de desarrollo de soluciones tecnológicas. Pero también acá quiero poner un punto de algo que no hemos, me parece, hablado y que creo que no es menor y que lo ha traído también amplificado la pandemia y que tiene que ver con las políticas de vigilancia y lo que podríamos llamar, además, la economía de plataformas, ¿no? Pero en relación con las políticas de vigilancia y control, me parece que todo el debate acerca de los algoritmos que nos venía ya acompañando en relación con los derechos y con todo lo que implica los derechos ciudadanos, en relación con los algoritmos, creo que acá hay algo para tener. Voy a dar solo un dato. Todos, me imagino que el sector que estamos en este momento, en esta conversación, tenemos preocupación en relación con los algoritmos. Ustedes saben que el reconocimiento facial tiene serios problemas, por ejemplo, para reconocer a las personas de piel oscura. Solo doy este dato que significa, bueno, los sesgos con los cuales los humanos están desarrollando, en función de sus propios prejuicios, los algoritmos. Entonces acá también quiero plantear esto porque la pandemia también nos está dejando esto. Digamos, una necesidad, y está bueno en relación con las aplicaciones, con todo lo que son los aplicativos de seguimiento, de tracking, de testeos, de autorizaciones para traslados, todo lo que tiene que ver con el control o la mitigación, mejor dicho, de los impactos de la pandemia, pero también tiene ese otro correlato y que bien vale la pena que lo señalemos. Yo creo que hoy, digamos, la pregunta que nos tenemos que hacer en relación con esto es de quién son los datos y a dónde van los datos que están recopilando las plataformas, todo lo que tiene que ver con estas soluciones tecnológicas, y que bien, ya no quiero entrar en este tema porque es como para otro espacio, pero me parece por lo menos plantearlo, porque si no estamos teniendo una visión muy ingenua en relación, no digo en este espacio, me refiero que a veces aparecen visiones muy ingenuas en relación con esto. Después, la otra cuestión que quería retomar y que me parece también importante, tiene que ver con esto que está pincelada y que después retomaron mis colegas en relación con las políticas de género. Sabemos perfectamente que el campo de la tecnología, desde la industria hasta, digamos, otro tipo de cuestiones, es un campo muy reactivo a las mujeres. Sebastián daba el ejemplo, ¿no?, en relación con el cuidado, pero también tenemos cuestiones vinculadas con la toma de decisiones en los ámbitos, digamos, de desarrollo de tecnología. Por eso también creo que la pandemia lo que nos está dejando es la importancia de la enseñanza de pensamiento computacional, de ciencias de la computación, que son, digamos, campos que en las agendas de los países de la región tímidamente, vuelvo a dar el ejemplo de Uruguay como una excepción, pero en Chile también había, digo, prepandemia. Costa Rica es otro de los países, en México hay algo también, en Brasil, pero digamos, hoy este tema de la enseñanza del pensamiento computacional o de las ciencias de la computación se está transformando en algo imprescindible para empoderar a los ciudadanos, para poder garantizar derechos, de saber qué hay detrás de esta caja negra que es la tecnología, y que muchas veces deja fuera no solo a las mujeres, sino también a amplios sectores de la población. Yo creo que estamos hablando de cómo hacer para mitigar los efectos de la pandemia, cómo hacer no solo para aprovechar aquellas buenas prácticas que se están generando, sino también cómo hacer para no generar más excluidos que antes. Porque de alguna manera de eso se trata esta cuestión, estas brechas y desigualdades que se han amplificado de una manera muy, muy tremenda en relación con la prepandemia. Creo que también, y me estaba anotando algunas de las preguntas que había en el chat y que
me preguntaban en relación con futuros relevantes y algo sobre lo del modelo híbrido, o los modelos híbridos. En relación con futuros relevantes, lo que estoy planteando es desde cuestiones vinculadas con el cuidado del medio ambiente, que hoy pasa a ser algo imprescindible y la pandemia lo ha mostrado, cuestiones vinculadas con la salud, cuestiones vinculadas en definitiva con cómo ayudamos, cómo facilitamos, cómo colaboramos para los proyectos de vida de los y las adolescentes, de los y las chicas de América Latina, desde un lugar de justicia, desde un lugar de derechos, desde un lugar vinculado con las cuestiones más profundas y el sentido de la vida. Entonces, me refiero a futuros relevantes entendiendo que calidad educativa no es solo la medición de indicadores, sino que apunta a una mirada mucho más holística, mucho más integral, y que justamente pone en un lugar primordial esta posibilidad de proyectos de vida potentes, justos y con justicia fundamentalmente, y mucho más inclusivos. Y con respecto al tema de los modelos híbridos, la referencia que estamos trabajando tiene que ver con estos momentos más atenuados o más acentuados de presencialidad y distancia. Hoy, la verdad que no estamos en momentos de modelos híbridos, estamos haciendo lo que podemos y todos, las políticas también están en esta situación de experimentación, diríamos. Sí, por eso hablo de educación remota en emergencia o educación de crisis, estamos en eso. Ahora, planificar estos modelos híbridos que yo creo que por suerte nos van a acompañar, porque hace tantos años que venimos planteando que no se podía seguir pensando modelos organizacionales y modelos de gestión sin la inclusión del ecosistema digital y el contexto digital, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido es algo bueno. En relación a la pregunta, también lo que traía la colega era esta diferenciación en relación con lo que podemos llamar más propuestas transmedia, es decir, la inclusión multimedial, como lo quieran llamar, de las viejas tecnologías, inclusive, no radio, televisión, que es con lo que han salido los países de América Latina. Han sacado toda, como decimos nosotros en Argentina, toda la carne al asador han puesto. Entonces, en ese sentido, las propuestas de las políticas han tenido que ver con portales con contenidos multimediales, pero también con plataformas, el caso de Argentina con el programa Juana Manso, la plataforma Juana Manso, que justamente incluye no solamente esta idea de contenidos multimediales, sino también propuestas, guías didácticas, orientaciones, y la posibilidad de aulas virtuales, espacios virtuales, no privativos y a disposición y de manera gratuita para aquellas instituciones educativas que lo requieran. Esto es algo que también han tomado otros países. Conjuntamente con el tema de la conectividad como derecho y como servicio universal. Yo creo que todas estas cuestiones también tienen un punto, y con esto voy a terminar, que tiene que ver con la importancia de los sistemas de información. Los sistemas de información, la nominalización de estudiantes, todo esto va a necesitar que le pongamos mucho más el ojo a lo que son los sistemas de información, y que en muchos países esto está muy debilitado. Entonces, las bases de información, bases donde podamos rastrear y saber quiénes son los estudiantes que están en las aulas, aquellos que hemos perdido, cómo recuperarlos, y no solo desde el punto de vista pedagógico, sino también desde el punto de vista de la emergencia sanitaria. Por eso me parece que eso es algo que también creo que la pandemia nos está dejando, que es la importancia de la nominalización de estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa. Y para terminar con esta pregunta de futuros relevantes, es algo parecido a esta frase de León Felipe: voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, la estoy leyendo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino llegar con todos a tiempo. Y yo creo que de eso se trata. Muchísimas gracias, María Teresa. Y con esa frase después me la vas a repetir al final de la jornada, porque creo que es lo que necesita la educación en general. Le voy a dar paso a Ramiro,
se nos va a ir un poquito más porque creo que los participantes que están tienen derecho a que les leamos las preguntas que hicieron, así que les voy a pedir unos minutitos más al panel para que puedan responderle las preguntas. ¿No tienen algún inconveniente? Perfecto. Genial. Ramiro, te paso la palabra para que le hagas una síntesis de las preguntas que se pueden sintetizar y de las otras que las hagas tal cual están. Gracias, María Julia. Voy a tratar de retomar aquellas preguntas que de alguna manera las panelistas no abordaron todavía, porque algunas ya fueron contestando, sobre todo María Teresa. Isabel preguntaba para Sebastián, en relación a la ubicuidad de aprendizajes, estudiantes que toman las clases desde el ómnibus o en la cama, no parece que sea un encuadre que predisponga positivamente para aprender, decía. Asimismo, las evaluaciones son desafiadas, tomando en cuenta que los cursos no han sido de igual peso que el año anterior. La pregunta es, ¿cómo procurar que la calidad de la enseñanza y aprendizajes no decaiga?, decía Isabel. También le preguntaba a Roberto, muy real el aumento de posibilidades que genera la virtualidad para fortalecer redes, pero ¿cómo lograr que los estudiantes se integren a las redes y no se terminen de desvincular? En consultas informales hay un alto porcentaje de estudiantes que no quiere volver a los cursos presenciales y esto ocurre también con varios docentes. Por otra parte, Carlos preguntaba para todos, ¿cómo ven ustedes la necesidad de adaptación rápida e impuesta en algunos docentes hacia la tecnología a distancia y complementaria en este contexto? Digo esto porque algunas facultades ha habido resistencia por parte de los docentes por el poco manejo de las TICs, ya que a muchos se les hizo difícil encarar y emprenderlo a la fuerza, lo que me llevó a diagnosticar que a pesar de la tecnología estar impuesta en nuestra sociedad, no todos la manejan adecuadamente. ¿Faltará plantear políticas educativas hacia los docentes, hacia la actualización de tecnología? Carlas decía, me sumo a la pregunta de Carlos en relación también a la educación obligatoria. Una educación mediada por tecnologías en Argentina requiere una formación para todos y todas. ¿Es necesario el acompañamiento a los equipos de gestión? ¿Cómo encarar el 2021? Por ahí dejo unos cuantos disparadores. Gracias, Ramiro. No sé quién se anima a ser el primero en responder. Quizás compartir la pregunta que señalaban en el caso de los estudiantes, cómo hacer que ellos se integren al trabajo de las redes y no se desvinculen del proceso educativo formal o del... Bueno, yo creo que es clave, no solo para los estudiantes, sino que también para los docentes, el poder darles las oportunidades de que resuelvan problemas, no en forma individual, sino que en forma colectiva. Yo creo que es el minuto que podemos colaborar entre las escuelas, entre los docentes, entre las propias universidades. Creo que se dan instancias y cuando los estudiantes sienten que del otro lado hay otro que lo escucha o una otra que lo escucha y pueden construir entre todos alguna propuesta desde el punto de vista del trabajo colectivo, ellos también se sienten satisfechos frente a ese tipo de iniciativas y se sienten totalmente esperanzados. En la literatura se plantea que efectivamente hoy día cada vez más nuestros jóvenes, niños y niñas, están mucho más conectados, pero son escasos los desafíos intelectuales que tienen en esos niveles de conexión, porque son conexiones muy exiguas, ¿ya? Son diálogos muy cortos que ellos tienen, ¿no es cierto? Tienen 1 millón de amigos, pero evidentemente son situaciones extremadamente débiles desde el punto de vista de la relación que se da con el otro o con la otra. Por tanto, yo creo que el rol de los profesores y las profesoras es de poder resignificar este tipo de escenarios pedagógicos, este tipo de contextos. Yo nunca acepto, digamos, una conversación y trato de dar otros argumentos cuando dicen, lo que pasa es que los jóvenes, los niños y las niñas saben más de tecnología que sus profesores. Claro, lo que pasa es que los niños y los jóvenes conocen más los aparatos,
conocen más el cómo funciona a lo mejor el TikTok o cómo funciona el Instagram, pero honestamente ellos lo que necesitan es el apoyo, es la asesoría, es la ayuda y la colaboración que establecen los profesores para poder sacarle el mayor provecho a ese tipo de relaciones. Y ahí yo creo que es clave la orientación de los profesores y las profesoras de cómo establecer trabajos conjuntos, colaborativos, que permitan la reflexión, el diálogo entre los propios estudiantes. Y es un tremendo propósito que debemos cumplir. Yo creo que una de las formas de poder incentivar de mejor manera que los estudiantes se involucren en las redes, ¿ya? Como lo preguntaba acá un profesor o profesora. Gracias, Roberto. Creo que había otra pregunta más. Sebastián, ¿te animás a responder? Bueno, había muchas preguntas, me parece, hay muchas que me merecen, no sé, tirar el tarot o tener... Un coloquio más, pero bueno. Sí, no, tener alguna bola de cristal, porque digamos, son muchas malas incertidumbres que tenemos, digamos, por el carácter excepcional e inédito, si pudiésemos nosotros idealmente construir ese mundo futuro, estaríamos en manos de un poder que no tenemos realmente, ¿no? Ahí hay que ver la materialidad de los procesos y ver hacia dónde van y cuáles son nuestras fuerzas para desde lo vincular tratar de ir trazando posibles direcciones acerca de esos procesos. Me preguntaban por la ubicuidad de los aprendizajes y qué pasa con la calidad educativa respecto a aprendizajes que se dan en contextos, no sé, mencionaban en un colectivo, en una cama. Dos cuestiones se me ocurren ahí. Me parece que ahí la calidad educativa, lo que más me preocuparía, por un lado, es que en esos contextos no solo es la distracción, o que el entorno no es el más amigable, no es el que estamos acostumbrados para aprender y enseñar. Me parece que lo que preocupa ahí es la soledad. Digamos, el aislamiento en el cual está y la individualización que recién marcaba Roberto. Es lo que más me preocuparía a mí. ¿Cómo se va a poder restablecer esos vínculos, los vínculos pedagógicos, pero también afectivos entre estudiantes y docentes, o entre estudiantes con sus propios pares? Me parece que uno de los principales desafíos que tenemos, se nos ha presentado, es justamente eso, ¿no? Ese impedimento que hubo respecto a aquello, ¿no? En ese sentido, los modelos mixtos también van a tener ese lindo desafío de poder, bueno, a ver, esto que quisiéramos todos, todas ahora, poder, bueno, cómo restablecer los trabajos en grupos, a veces, cómo restablecer la grupalidad. Bueno, quizás, si esa presencialidad nos permite utilizar eso, bueno, también habría que pensar esa presencialidad, cuál va a ser, cuál va a ser el lugar del docente ahí. Hoy Roberto más temprano lo planteaba, bueno, ¿qué va a haber ahí? Tendremos que dar contenidos previos y venir a la discusión dónde se va a dar, la reapropiación, la violentación de esos contenidos cuando cada estudiante, bueno, ¿en qué momento? ¿Lo hace ahí en la cama, en el colectivo, cuando venga con nuestra guía o con nuestra exposición, o mediante el trabajo con sus pares, el trabajo en grupo? Me parece que hay. Y por otro lado, respecto a la pregunta de la calidad, también la revertiría y la agregaría, la complementaría con, bueno, qué hacer con todo lo que fuimos acumulando, lo bueno y lo malo, lo que se haya presentado como una ventaja o como una desventaja, pero con ese enriquecimiento, qué hacer no para que la calidad no decaiga, sino para que la calidad suba, ¿no? Para aumentar la calidad, justamente. No iría desde el lugar ideal de para sintetizarlo, todo pasado fue mejor y lo que pasaba antes de la pandemia era el paraíso, digamos. Lo complejizaría. Sí, creo que hay cosas que se vieron amenazadas y que las desigualdades que pueden surgir de este contexto son mucho mayores que las anteriores, pero a la vez también decir, bueno, hay oportunidades quizás para pensarlas en este sentido. Y otro, simplemente como para continuar con lo que había planteado María Teresa respecto a la cuestión de la vigilancia y el control, el tema de la soberanía, ¿no?
la propiedad intelectual y la soberanía, qué ocurre, qué pasa con todos los contenidos que están construyendo de manera colaborativa, docentes y estudiantes de organismos públicos que pasan a estar mediados mediante a veces plataformas privativas, que también es como algo para llamar la atención, y creo, bueno, en el caso de Argentina, lo señalaba María Teresa, las plataformas Panamanso, con todos los recursos que venía acumulado de Educar y de Conectar Igualdad, Potenciados está identificando esa preocupación y tratando de trabajar sobre ella, ¿no? Porque es una cuestión fundamental, digamos, ¿no? El control sobre esos contenidos, el control sobre los datos, y la capacidad de un país de ser soberano también en el ámbito de lo digital. Gracias, Sebastián. María Teresa, ¿quieres comentar algo? La verdad que me quedaba escuchando a Roberto y a Sebastián, ¿no? Estaba escuchando, me parece que no tengo mucho más para agregar. Creo que sí traer el tema de la pobreza, porque me parece que si no estamos haciendo análisis descontextualizados, ¿no? O sea, por eso hablamos de las potencialidades de las tecnologías, y yo me dedico a esto, o sea que realmente creo que van a ayudarnos en el acceso y en otras cuestiones, pero también no olvidarnos que en América Latina la mitad de la población más pobre no tiene internet. Entonces yo creo que si no medimos, digamos, y no evaluamos, digamos, esto que hace tantos años venimos luchando para poder poner en agenda este tema de la conectividad, lo que traía Roberto, me parece que esa es una cuestión que la vuelvo a repetir, porque me parece que no la podemos dejar de lado. No es lo mismo una escuela conectada que una escuela sin conectividad. No es lo mismo, y esto la pandemia lo puso en primer lugar, un hogar con conectividad que un hogar que no tiene dispositivos, que usan, como traía Sebastián, un celular y se lo tienen que turnar en el mejor de los casos. Entonces a mí me parece que esa sería como una primera cuestión que la pandemia mostró, y que no podemos volver para atrás. Esto yo creo que esa es una cuestión que me parece importante. También hay algo que digamos, que tiene que ver no solo con la educación básica, sino también con la educación no formal, que yo creo que hemos hablado poco, y que también acá hay un tema vinculado con el mercado laboral, con la creación de oportunidades de trabajo, que va a tener digamos, un impacto muy importante, porque estoy mirando datos, mientras escuchaba trataba de buscar algún dato, porque me parece importante traer esto. Antes de la pandemia, el 54% de los trabajadores latinoamericanos eran informales. Imagínense, más de la mitad. El 20.6% de los ocupados vivían en situación de pobreza, y el 5.7% en pobreza extrema. El 60% de las mujeres trabajaban en sectores informales. Digo porque al pasar hablé de la economía de plataformas. Hablemos también de derechos vinculados con la precariedad laboral, con los nuevos contratos que implican para los colectivos docentes todo este tema de los modelos híbridos. No nos olvidemos que no se trata solamente de un cambio vinculado con las burbujas o con la presencialidad de los chicos. También está modificándose el tiempo de trabajo de los docentes, el tipo de trabajo de los docentes. Entonces también acá alerto, porque muchas veces los sindicatos docentes están hoy en un primer lugar discutiendo algunas cuestiones vinculadas con la presencialidad o con la apertura, con el ir a trabajar o no en función del riesgo vinculado con los contagios, pero también este es un tema que me parece que hay que tomar a fondo, que tiene que ver con los derechos laborales. Lo planteo porque es algo que se está como escurriendo un poco en los debates y en las agendas, y me parece que es algo que no se ve solamente en la plataforma Uber o la precariedad de los chicos que trabajan, de los repartidores o ese tipo de cuestiones, sino también es algo que está modificando el trabajo que como docentes, como trabajadores, estamos llevando adelante. Muchas gracias, Teresa.
Muchas gracias a todos. Tomé nota de 3 cuestiones que me parecieron exclusivamente de políticas educativas de inclusión de tecnologías, y me parece como atrevido decirlo después de esto que dijiste, pero igual lo voy a nombrar porque era el tema del coloquio, pero tres notas acerca de las cosas que ustedes fueron mencionando a lo largo del coloquio. Una que tenía que ver con los contextos situados y con lo que Sebastián decía de no perder de vista de las subjetividades que se construyeron durante este año de pandemia y que se instalaron y que las políticas educativas no deberían de dejar de tener en cuenta, por más que las políticas no puedan ser hechas a medida para cada localidad, digamos, pero que sí tienen que tenerlo en cuenta en la medida de construir o de desarrollar o de diseñar esa política. Otra cuestión que tenía mucho que ver con lo que decías tú, María Teresa Lugo, que está todavía pendiente el acceso y la conectividad en América Latina, pero no solamente el acceso a un dispositivo, sino a qué tipo de dispositivo, porque no es lo mismo acceder con un móvil o tener un solo móvil en un hogar para 5 personas, o tener una computadora de escritorio para poder entrar a una plataforma educativa, o disponer de un software educativo en una computadora no, y de qué conectividad, qué tipo de tráfico se puede usar, si es un paquete de datos mínimo o no, no es lo mismo. Algunos no tienen ninguno, pero algunos tienen algo básico que tampoco les sirve, y eso también es importante. Así como es importante que tenga conectividad al centro, que tengan conectividad a las familias, que es una de las cosas que nunca se había tenido en cuenta, me parece. También esto lo aprendimos de la pandemia. Y otro tercer punto que también lo mencionaste tú, María Teresa Lugo, pero también lo mencionó mucho Roberto, y que tiene que ver con el desarrollo de competencias digitales, que tiene que ver con el desarrollo de competencias digitales en la formación inicial docente, con la transformación de los currículos a nivel de Latinoamérica. Con muchos todavía tenemos currículos que están basados en contenidos y ni siquiera tienen las competencias transversales atravesándolos. Y también en la formación continua del docente, me parece que son 3 puntos que tienen que converger para que, bueno, Latinoamérica tan diversa, cultural, étnicamente, territorialmente, y con tantas diversidad, porque no me sale otra palabra, pero tanta riqueza, pueda salir adelante. Y creo que se pueden hacer muchos convenios o muchas articulaciones regionales, al menos en esta diversidad, como para poder salir adelante, donde no solamente sean los estados los que estén articulando, sino que aparezcan otros actores, como tú decías, que tiene que ver con actores privados o con actores de la sociedad civil. Con esto, que no son más que una síntesis muy, muy, muy pequeña de todo lo que dijeron ustedes, les agradezco enormemente su presencia, María Teresa Lugo, Roberto Canales Reyes, Sebastián Benítez Lengui, a todos los participantes, y les digo que tengan un hermoso fin de 2020. Les pasaremos el link porque vamos a colgar el coloquio donde están los otros, y avisarles que hay otros sobre economía de plataforma colgados, en el que también se trata un poco atravesado de este tema. Muchísimas gracias a todos y que tengan una buena semana. Gracias para todos, Gracias. un placer. Gracias, muchas gracias para todas y todos. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.